En este video vamos a estudiar la testosterona desde una perspectiva funcional, no solo qué es, sino cómo se produce, cómo actúa y por qué importa clínicamente. La testosterona es el principal andrógeno masculino sintetizado en las células de Leydig bajo el control del eje hipotálamo-hipófisis-gónada. Su regulación es dinámica y responde a señales pulsátiles, retroalimentación negativa y factores locales, lo que permite ajustar la producción hormonal a diferentes estadios fisiológicos. Vamos a revisar su síntesis, transporte y metabolismo para entender qué fracciones hormonales son realmente biológicamente activas y por qué mediciones como testosterona total o testosterona libre no siempre significan lo mismo. Veremos también sus principales acciones, desde la diferenciación sexual, el desarrollo puberal, hasta sus efectos sobre masa muscular, densidad ósea, hematopoiesis, líbido y función cognitiva. Pero quizás más relevante aún, exploraremos sus implicaciones clínicas. ¿Qué sucede cuando la testosterona es baja? ¿Por qué puede estar alterada aún con un LH normal? ¿O cómo interpretar los niveles según la edad y el contexto? ¿Y cuáles son los mitos más comunes sobre suplementación y boosters hormonales? Así que vamos a empezar con la testosterona y su regulación hormonal. Cuando hablamos de la regulación hormonal masculina, nos tenemos que remontar nuevamente a el hipotálamo, en precisamente el núcleo arqueovato y el área preóptica. Esta área preóptica lo que va a generar van a ser secreciones de la eh, hormona liberadora de gonadotropina de manera pulsátil, es decir, de 8 a 14 secreciones durante 24 horas. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues esto ocurre gracias a que nosotros vamos a tener diferentes estímulos que nos van a sensibilizar o desensibilizar los receptores de la GnRH. ¿Por qué? Porque, digamos, en este caso, yo lanzo de manera pulsátil estas hormonas y cuando lanzo de manera pulsátil voy a generar LH y voy a generar FSH. La LH va a subir y si sube, también va a subir los niveles de testosterona. Estos niveles de testosterona van a retroalimentar negativamente en los receptores que tienen como vía principal la vía acoplada a proteína G, que va a activar a la subunidad Q. Esta subunidad Q activa a la fosfolipasa C y esta fosfolipasa C aumenta los niveles de calcio y esto también aumenta a la fosfoquinasa C. Esto va a generar exocitosis y mayor síntesis de LH y de FSH. Esto de manera pulsátil, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo o el hipotálamo lanzara constantemente durante todo el día esta hormona? Pues aumentaría aún más los niveles de LH, aumentaría más los niveles de FSH y con esto una conversión exagerada de testosterona que iría a señalizar nuevamente a este receptor acoplado a proteína G. Cada vez que yo utilizo un receptor en una célula, estos receptores lo que hacen es esconderse y cuando se esconden a veces son proteolizados. Entonces si, por ejemplo, la primera vez yo tenía 3 receptores, pues estos se van a esconder y en vez de tener 3, ahora va a tener solo 2. Y si sigue llegando aún más testosterona, y si sigue llegando aún más testosterona, estos receptores se van a esconder nuevamente y en vez de tener solo 2 receptores, ahora solo voy a tener uno. Y si ahora solo tengo un receptor, pues la secreción de GnRH va a disminuir. Y si esta secreción disminuye, la LH disminuye y la FSH disminuye. Por lo tanto, es importante que esta secreción sea de 8 a 14 veces día y no sea de manera constante. Cuando nosotros nos vamos a ver
la producción en las células de Leydig y en las células de Sertoli, vamos a encontrar lo siguiente. Y esto es un repaso del video anterior de espermatogénesis, en el cual vemos cómo la LH se une a su receptor acoplado a proteína G, que va a activar la proteína G subunidad S. Y lo que nos importa es que van a aumentar los niveles de enzimas que van a catalizar la conversión de colesterol a testosterona. Pero para esto nosotros tenemos diferentes pasos. Lo que más nos importa ahora mismo es que estas proteínas que van a sintetizarse o estas enzimas van a ser estas que estoy subrayando acá, la cual se conoce como la desmolasa. Y la desmolasa, ¿qué va a hacer? Convertir colesterol en pregnenolona. A este paso que encontramos acá se le conoce como el paso limitante de la conversión de testosterona. Es decir, que si no tenemos esta enzima, no podremos convertir testosterona. Por lo tanto, esta es la importancia de la desmolasa. Sin desmolasa, yo limito esta conversión y no obtengo testosterona. Por otro lado, voy a tener a las células de Sertoli, que como habíamos hablado en el anterior video, producen o sintetizan la proteína ligadora de andrógenos y también aromatasa. Muy importante esta aromatasa, ya que va a permitir convertir la testosterona que es producida por las células de Leydig en estradiol y nuevamente se va a devolver y va a funcionar generando nuevamente más desmolasa. Continuando, vamos a hablar un poco de la biosíntesis de la testosterona. Ya no solo vamos a ver el paso limitante, sino cada paso para poder encontrar o llegar a la testosterona. Para esta producción vamos a tener dos vías. Vamos a tener la vía delta 4 y también vamos a tener la vía delta 5. De estas dos, la más utilizada va a ser la vía delta 5. ¿Cómo vamos a obtener el colesterol? Tenemos dos maneras de captarlo. Primero, síntesis de nuevo, es decir, conseguirlo de ceros. Y la otra es sacarlo de las proteínas de baja densidad que se encuentran a nivel del plasma. Estas proteínas también son conocidas como el LDL. Entonces van a ser escindidas y lo que van a terminar es convirtiéndose en colesterol. Este colesterol va a ser transformado por esta proteína de la cual ya hablamos anteriormente, que es la 20-22 desmolasa, la cual va a catalizar el paso de colesterol a pregnenolona, que sabemos que es el paso limitante. Esta pregnenolona, a través de la vía delta 5, va a ser convertida a 17 alfa hidroxipregnenolona, gracias a la proteína STAR. Y esta 17 hidroxipregnenolona va a convertirse a DHEA. ¿Quién va a ayudar a hacer esto? Efectivamente, lo va a hacer la 17-20 desmolasa. Una vez yo tengo a la DHEA, lo que voy a obtener es, gracias a la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, convertirla en androstenediol. Y de esta manera voy a poder actuar a nivel periférico. Es decir, que esta zona de acá correspondería a las células diana a las cuales va a ir la testosterona. Además de eso, la DHEA también se puede convertir en androstenediona. Es decir, que tiene dos vías, esta y esta de acá. La más importante es esta que estoy señalando acá. ¿Por qué? Porque cuando se convierte en androstenediona, gracias a la misma molécula, se va a terminar convirtiendo en testosterona.
y la testosterona ya va a viajar por sangre y cuando viaja por sangre va a llegar a alguna célula. Por ejemplo, esta puede ser una célula de la próstata. Entonces, acá, gracias a la 5-alfa reductasa, se va a volver en dihidrotestosterona o también conocida como DHT y va a generar cambios fisiológicos la, en la célula. Y también tenemos que, gracias a la conversión de aromatasa, tenemos androstenediona, tenemos DHEA y la testosterona, pues vamos a poder utilizar la aromatasa, que quien la producía, las células de Sertoli. Se produce esta aromatasa y vamos a obtener estrógenos, que pues vendrían siendo estos dos, que también van a tener funciones muy importantes que no se deben despreciar. Los hombres también necesitamos niveles de estrógenos y no es algo anormal. Lo anormal es cuando estos niveles de estrógenos son demasiado elevados. Y niveles de estrógenos elevados se pueden relacionar con exceso de tejido adiposo y pueden generar síntomas como lo es la ginecomastia. Algo muy importante y una particularidad es que está la ausencia de 11 beta y 21 hidroxilasas que actúan a nivel de la glándula suprarrenal produciendo glucocorticoides ni mineralocorticoides. Si el testículo las tuviera, pues podría producirlo, pero en este caso no lo hace. Ahora, hablemos un poco más de cómo se transporta la testosterona y cuáles son las funciones de la misma. Obtenemos que la testosterona es una proteína lipofílica, como habíamos hablado en el video anterior de los túbulos seminíferos, y esta proteína, al ser lipofílica, pues va a empezar a viajar por sangre, ¿cierto? Y solo un 2% de esta va a estar libre, no va a estar unida a nada. Mientras que el 33% va a estar unido a la albúmina, que recordemos es una proteína muy grande, transportadora de muchas otras proteínas. ¿Qué pasa? Cuando yo uno esta proteína a la albúmina, esta se vuelve inactiva, es decir, no puede ir a actuar a los tejidos. Pero ¿qué sí puede hacer? Puede meterse en ellos. Digamos que puede meterse a la piel y guardarse ahí. En tal caso de que los niveles de esta testosterona libre y activa disminuyan para que esta albúmina se desacople y esta testosterona sea activa. Y también vamos a tener en mayor porcentaje a la proteína o a la testosterona unida a la globulina fijadora de hormonas sexuales. Que esta sí no va a poder ir a viajar a los tejidos. Es decir, esta se va a quedar circulando en sangre. Y por eso esta es la diferencia cuando tenemos testosterona total o testosterona libre, porque la libre es la que actúa. La total es todo lo que nosotros estamos viendo acá. Ahora, muy bien, ¿cuáles son los efectos que genera la testosterona? Si bien nosotros habíamos hablado de que lo que es la testosterona, generalmente sabemos que viaja a través de los vasos sanguíneos, mientras que la dihidrotestosterona, que es la DHT, que está es convertida por la 5-alfa reductasa, va a actuar sobre todo en los tejidos. ¿En qué tejidos? Tejidos como la próstata, la piel, folículos pilosos, que son aquellos que tienen receptores. Y la testosterona pues va a obtener otras funciones, como lo puede ser acción sobre el músculo esquelético, sobre el mesonéfros o también conocido como los conductos de Wolf, etcétera. Esto nos va a ayudar a la diferenciación en las semanas gestacionales. Y bien, nosotros vamos a ver cómo actúa esta testosterona en cada uno de los tejidos, iniciando en el músculo. En el músculo eh, vamos a obtener que la dihidrotestosterona, es decir, que esa testosterona de acá fue convertida por la 5-alfa reductasa. Se unió al receptor, que es un receptor intracelular o citoplasmático, y va a generar un aumento o proliferación mioblástica para aumentar la hipertrofia muscular. También va a actuar sobre los niveles de hormona del crecimiento, hormona similar a la insulina, y aumento en la neurotransmisión muscular. En el hueso, pues vamos a aumentar
la densidad ósea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yendo hacia estos factores, como lo son el factor transformante beta, factor similar a la insulina, que va a aumentar los niveles de osteoblastos. Y vamos a empezar gracias a la vía del estradiol, es decir, gracias a la aromatasa, a ir principalmente a reducir los niveles de rank L, principal en la diferenciación de osteoclastos, y también en los niveles de interleuquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, etcétera. Entonces vamos a inhibir todos estos factores, y si inhibimos todos estos factores, eliminamos la cantidad o disminuimos la cantidad de osteoclastos. Si disminuimos la cantidad de osteoclastos, no hay resorción ósea, y si aumentamos los niveles de osteoblastos, también pues aumentamos la densidad ósea. Además que tenemos una fuerza o tenemos mayor fuerza muscular, y esta fuerza muscular puede ir a señalizar a el hueso, y lo que podría generar aún más señalización ósea. Con respecto a la eritropoyesis, tenemos nuestro receptor, y ese receptor va a actuar sobre el riñón, que produce eritropoyetina, la que es principal en la maduración de las células precursoras de los eritrocitos. Entonces aumentamos los niveles de eritrocitos. Y además va a viajar al hígado y va a inhibir a la hepcidina. Hepcidina, que lo que hace normalmente es bloquear al hierro. Si yo tengo altos niveles de hepcidina, bloqueo al hierro. Pero si yo bloqueo a la hepcidina, puedo aumentar los niveles de hierro, que es principal para formar las cadenas de hemoglobina que encontramos en los eritrocitos. Y con respecto a la función eréctil, pues claramente vamos a aumentar o vamos a inhibir canales de calcio, que en condiciones normales lo que hacen es contraer al músculo, y nosotros lo que queremos hacer es relajarlo. Y vamos a aumentar los niveles de óxido nítrico para la vasodilatación, y esto aumenta los niveles de erección, de lo cual vamos a hablar más adelante. Como habíamos hablado, la testosterona va a tener funciones a nivel periférico, es decir, la dihidrotestosterona siempre va a ser en células, en tejidos diana, y va a ser catalizado por la vía 5-alfa reductasa. Aquí podemos ver cómo tenemos a la LH, que llega al testículo, aumenta los niveles de testosterona, y esta testosterona se mete al citoplasma de la célula diana. Digamos que esta célula diana es la próstata, y es catalizado por la 5-alfa reductasa, obteniendo así la DHT, y esta DHT se mete al núcleo para generar factores transcripcionales y todo lo que conocemos como los efectos de la DHT, que puede ser diferenciación de genitales externos, maduración de genitales en la pubertad, crecimiento del vello facial y corporal. Esto es muy importante porque mujeres que tengan también niveles altos de andrógenos, pues van a generar vello facial, por ejemplo en el ovario poliquístico, y eso lo conocemos como hirsutismo, esto en mujeres. Y también acné y patologías prostáticas. En la patología prostática es muy importante conocer que eh, la 5-alfa reductasa, o los niveles elevados de 5-alfa reductasa, van a permitir o van a disminuir la apoptosis de las células, y claramente va a haber una proliferación, por lo tanto, por eso se genera la hiperplasia prostática benigna. Ahora, la testosterona en sangre, sin ser convertida por la 5-alfa reductasa, desarrollo de genitales internos, como lo son los conductos de Wolff, aumento de masa y fuerza muscular, eritropoyesis y crecimiento óseo, y finalmente la vía de la aromatasa, que sabíamos que es por las células de Sertoli, o también conocida como CYP19, va a aumentar el cierre de las epífisis óseas, es decir, lo que es el final del crecimiento. Va a aumentar la densidad mineral ósea, sabíamos que disminuyendo los niveles de rank L, y también va a regular el líbido, que es una acción a nivel central. Aquí vemos también cómo varían los niveles de testosterona a lo largo de la vida. Algo muy importante es que
nosotros vamos a tener en la senescencia una disminución de niveles de testosterona. Y esto se va a representar como eh, una disminución de la masa muscular y una posible anemia, debido a que va a haber una menor producción de eritropoyetina y esto pues puede llevar a la disminución de los glóbulos rojos. Otros efectos que tenga la testosterona, aquí volvemos a repasar un poco más de lo mismo, que vemos aquí las acciones centrales, como lo puede ser el aumento del libido, el deseo sexual, el estado de ánimo y el comportamiento, ya que influye en la competitividad y ahí también aumenta la asumir riesgos y estado de ánimo general, y con respecto a la cognición también se ha demostrado efectos. Habíamos hablado de la función eréctil, también habíamos hablado de los niveles en próstata y sobre todo en piel, ya que va a producir o va a ir a las glándulas sebáceas y a aumentar la producción de sebo. Y esta producción de sebo lo que va a hacer es aumentar el grosor de la piel y volverla más grasosa. Por eso, altos niveles de testosterona se relacionan con la aparición de acné, ya que el acné claramente es una hiperkeratización del folículo piloso y una producción excesiva de sebo. Entonces, cuando hay una producción excesiva de sebo y cuando se tapa, empiezan a llegar células inflamatorias y genera, pues claramente una inflamación, y pues esto va a generar el acné, que es una acumulación de sebo en esta zona con inflamación. En los folículos pilosos va a aumentar la conversión de vello a vello terminal, axilas, pubis, resto de cuerpo, y claramente la 5-alfa, la DHT, se ha relacionado con disminuir el grosor del folículo piloso y por lo tanto pues se va generando esta alopecia androgénica, y también se ha relacionado con el aumento de la barba, la dihidrotestosterona. En hombres es muy importante saber que esta DHT también aún cambia la composición de las cuerdas vocales y hace la voz más gruesa. Con respecto a un poco de la 5-alfa reductasa, obtenemos que nosotros en los tejidos Diana la convertimos porque tiene una afinidad de 3 a 5 veces mayor, y esto o amplifica la señal androgénica necesaria para las diferentes funciones. ¿Qué pasa? A medida que envejecemos, hay un aumento de la 5-alfa reductasa y esto genera un aumento en niveles de la DHT. Si aumenta la DHT, como habíamos hablado, hay menos apoptosis de células prostáticas y aumenta el tamaño de la próstata generando una hiperplasia prostática benigna. Y en el folículo piloso, pues ya habíamos hablado que lo va volviendo más débil y generando la alopecia. ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos inhibidores de la 5-alfa reductasa como lo es la finasterida, que en la célula nosotros sabemos que la 5-alfa reductasa solo está dentro de la célula. Entonces, si yo disminuyo la 5-alfa reductasa, pues solo lo hago en esta zona, pero los niveles de testosterona se mantienen iguales porque no estoy actuando sobre ella, no hay una retroalimentación. La única que le retroalimenta es la testosterona, y si no la afecto, pues no hay cambios a los niveles de gonadotropina, no hay cambio en niveles de LH ni FSH. Eso es muy importante con respecto a la finasterida para el tratamiento de estas patologías. Ahora, para finalizar, vamos a hablar un poco de la fisiología de la erección, también conocida como tumescencia. Inicialmente, nosotros sabemos que el para lo para. Entonces, vamos a actuar eh, en un control autónomo debido a las eferencias parasimpáticas de S2 a S4. Y esto va a ser desencadenado por estímulos táctiles, por estímulos psicógenos, que va a terminar finalmente en la vasodilatación peneana. ¿Qué es importante de esta vía? Como les venía comentando antes, nosotros sabemos que el para lo para, es decir, que si yo tengo una fibra adrenérgica actuando sobre un receptor alfa, pues voy a inhibir toda esta vía y por lo tanto voy a obtener
aumento en los niveles de calcio. Y el calcio lo que va a ocasionar es una contracción de la célula. Y esto se va a ver reflejado acá. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo una eferencia de S2 a S4 a través de estas fibras colinérgicas que liberan acetilcolina en los receptores M3, ¿qué voy a hacer? Primero, voy a inhibir a las fibras adrenérgicas. Y segundo, voy a aumentar los niveles de óxido nítrico. Este óxido nítrico aumenta la guanilato ciclasa y vamos a obtener GMP cíclico. Este GMP cíclico nos va a ayudar a cerrar estos canales de calcio y si disminuye el calcio hay menos contracción y hay una relajación muscular. Esto genera, como vemos acá, vasodilatación o como vemos acá, vasodilatación. ¿Qué pasa? Que a veces la fosfodiesterasa 5 lo que hace es reducir este GMP cíclico. Y si reduzco el GMP cíclico, pues no bloqueo estos canales de calcio. Por lo tanto, ¿qué hago? Pues en este caso volvería a contraer a la célula y eso yo no lo quiero hacer. Entonces, ¿qué voy a utilizar en este caso? Pues voy a utilizar medicamentos que actúen sobre esta zona, los famosos sildenafil o también conocido como Viagra, que lo que va a hacer es ir a inhibir aquí a la fosfodiesterasa 5 para que no convierta a este GMP cíclico en GMP. Por lo tanto, si daño o bloqueo a esta fosfodiesterasa 5, disminuyo los niveles de calcio y aumento la relajación. Algo muy importante, ¿por qué se mantiene la rigidez peneana? Es porque hay tanta vasodilatación que estas venas chocan contra la túnica albuginea de lo dilatadas que están y se ocluyen de manera parcial. Y esto genera la rigidez. Ahora finalmente respondemos unas preguntas de manera rápida y acabamos con este video. Entonces, yo solo voy a darles la respuesta y les voy a explicar por qué es la respuesta. Ustedes paren el video y respondan. En este caso, la respuesta es la C. ¿Por qué? Porque me están preguntando por lo falso. Me está diciendo que la espermiogénesis es el proceso de división meiótica. Y esto no es verdad. Ya que cuando nosotros hablábamos de espermiogénesis, hablábamos de que las espermátides maduraban, no se dividían, sino que maduraban para ser espermatozoides. Por lo tanto, esta es la incorrecta. Sabemos que las tipo A genera mitosis y genera dos, una tipo A y una tipo B. El espermatocito primario, sí es verdad, hace una meiosis tipo 1 para generar espermátides que son haploides. Continuando, un varón sano de 22 años decide usar esteroides anabólicos para aumentar su masa muscular. Después de varios meses, nota una disminución en el tamaño de sus testículos y es diagnosticado con infertilidad. ¿Cuál es la causa fisiológica más directa de estos hallazgos? A. La retroalimentación negativa de la testosterona exógena suprime la secreción de hormona liberadora de gonadotropina, LH y FSH. B. El exceso de andrógenos se convierte en estrógenos que inhiben directamente la espermatogénesis. Esto claramente es mentira, ya que los estrógenos aumentan la espermatogénesis y los andrógenos junto a los estrógenos la aumentan. El andrógeno sintético bloquea los receptores de testosterona en los testículos, impidiendo la espermatogénesis. Ah, Esto es una mentira, ya que estos receptores no se sensibilizan. Y finalmente, la testosterona exógena estimula el exceso de células de Sertoli causando apoptosis. Esto es mentira, ya que la testosterona en ningún momento eh, estimula las células de Sertoli. Más bien, las células de Sertoli ayudan a que la testosterona, gracias a la ABP, se quede en el túbulo seminífero. Por lo tanto, nos queda como respuesta la A, en la cual tenemos que yo tengo un exceso de testosterona en sangre que va a viajar al hipotálamo y este hipotálamo, ya que tiene mucha testosterona, va a desensibilizar sus receptores y no van a funcionar. Por lo tanto, va a disminuir la secreción de GnRH, LH y FSH. Esta sería la respuesta correcta.
Ahora, la barrera hematotesticular es fundamental para la fertilidad masculina. ¿Cuál es la función principal y qué estructura la forma? Concentrar la FSH en el compartimento abdominal. Esto no ocurre ya que la FSH tiene que llegar al receptor de la célula de Sertoli y no a la porción abdominal. Ah, y es formada por células mioides peritubulares. Eso es una mentira. B. Aislar inmunológicamente a las células germinales posmeióticas, es decir, las células que, digamos, aquí está la zona basal y esta es la zona abdominal. Estas células de la zona abdominal son células germinales posmeióticas, ¿verdad? Por lo tanto, yo quiero aislar esta zona de estas células de acá abajo. Entonces, esto sí sería verdad. ¿Y qué estructura la forma? Básicamente es formada por las uniones estrechas que están entre las fibras de la Sertoli. Entonces, por lo tanto, la respuesta sería la B. Ahora, la testosterona circula en el plasma principalmente unida a proteínas. ¿Qué proteína tiene la mayor afinidad por la testosterona y qué fracción se considera biológicamente activa? En este orden de ideas, nosotros teníamos tres tipos. Sabíamos que 2% era activa, 33% unida a albúmina y 65% unida a la proteína fijadora de hormonas sexuales. Por lo tanto, si nosotros hablamos de afinidad, si algo es más afín es porque tiene mucha mayor facilidad a unirse y si tiene mucha mayor afinidad a unirse, pues más cantidad se va a unir. Por lo tanto, deberíamos buscar la proteína fijadora de esteroides sexuales. En ese orden de ideas, descartamos la A, descartamos la B, ya que la albúmina y la globulina fijadora de corticosteroides no actúa uniendo la testosterona. Y tenemos la C y la D. Ahora, ¿qué fracción se considera biológicamente activa? Hablamos de que la fracción unida a la GBG pues no es activa, ya que está unida, no funciona. Y la que sí funciona es el 2%, que es la fracción libre. Por lo tanto, la respuesta sería la D. La espermatogénesis requiere una temperatura de aproximadamente 32 grados centígrados. Un paciente con criptorquidia bilateral no recibe tratamiento. ¿Cuál es la consecuencia más probable a largo plazo en la edad adulta? A. Producción excesiva de espermatozoides debido a la estimulación hormonal compensatoria. Esto es una mentira, ya que primero la espermatogénesis disminuiría, ya que dañaríamos el ADN de las células germinales y habría menos capacidad de producir espermatozoides por más estimulación hormonal que exista. Si no tengo células germinales, no hay espermatozoides. Además, no hay una estimulación hormonal compensatoria. Recordemos que las células de Leydig son resistentes a la temperatura y van a seguir produciendo testosterona de manera normal. Segundo, niveles de testosterona muy bajos y falta de desarrollo de las características sexuales secundarias. Mentira, ya que nosotros estábamos hablando de que las células de Leydig son resistentes a la temperatura y van a generar niveles normales de testosterona. Por lo tanto, se descarta esta respuesta. Atrofia completa tanto los túbulos seminíferos como las células de Leydig, resultando en el eunucoidismo. Volvemos a lo mismo. Sí se puede atrofiar los túbulos seminíferos, es verdad, pero las células de Leydig no, que habíamos dicho son resistentes. Y finalmente, esterilidad debido al daño en el epitelio espermatogénico, sí es verdad, estas células se van a dañar, pero niveles de testosterona normales o casi normales también es verdad porque las células de Leydig son resistentes, por lo tanto la respuesta sería la D. Durante la espermatogénesis, la transición de un espermatocito primario a un espermatocito secundario implica un evento celular crucial. ¿Cuál es este evento? Mitosis. Sabemos que la mitosis solo ocurre de la espermatogonia A a espermatogonia AB y esta espermatogonia B también va a ser mitosis para generar dos espermatocitos primarios. Por lo tanto, no sería mitosis. Estamos hablando del paso de estos espermatocitos primarios a espermatocitos
secundarios. ¿Y esto cómo lo va a hacer? A través de meiosis. Por lo tanto, descartamos mitosis, descartamos espermiogénesis y ahora tenemos meiosis 1 y meiosis 2. Lo que tenemos que saber es que sí o sí la meiosis 1 va a ser la que corresponda a espermatocito primario de espermatocito primario pasando a espermatocito secundario. Y estos espermatocitos secundarios van a ser la meiosis 2 para generar las espermátides. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la D. Algunos efectos de la testosterona en el varón están medidos por su conversión a otros esteroides activos. ¿Cuál de los siguientes efectos está medido principalmente por el estradiol, producto de la aromatización de la testosterona? Habíamos hablado que el aumento de la masa y fuerza muscular durante la pubertad estaba sobre todo dirigida por la testosterona a nivel libre, es decir, a nivel de sangre, que no ha sido convertida. Recordemos que aumentaba los niveles de hormona similar a la insulina, la hormona de crecimiento, entonces tiene que ir por sangre para poder viajar a la hipófisis y generar esta producción. Por lo tanto, esta no sería. Desarrollo de genitales internos durante la gestación, esto tampoco sería, ya que eso también lo hace la testosterona libre. Maduración de los genitales externos durante la pubertad, igualmente lo tenemos con la 5-alfa reductasa, lo tenemos con la testosterona libre. Y cierre de las epífisis óseas y aumento de la densidad ósea. Esto es verdad, ya que recordemos que disminuía los niveles de RANK-L, disminuía los niveles de interleuquinas y del factor de necrosis tumoral alfa. Estos activan a los osteoclastos, por lo tanto, si yo disminuyo estos niveles, no tengo osteoclastos y no tengo reabsorción ósea, por lo cual aumento la densidad ósea, mejorando así esta densitometría. Y finalmente, cierre de las epífisis óseas es algo que solo hacen los estrógenos, como habíamos mostrado en esta imagen de acá. Y ya, para finalizar, tenemos esta... Ah, no, no tenemos más preguntas. Bueno, muchas gracias por su tiempo.